si con algo somos fieles es con nuestras ideas. Teníamos una idea de negocio, un concepto, y desde el primer día nos dieron consejos, pues yo creo que cualquiera. Lógicamente agradecidos por los consejos, pero no se puede hacer caso a todos, porque si no, no eres libre en tu propio negocio. Aquí lo que tenéis que hacer es, así te echaba la frase, ahora os va bien, pero aquí lo que tenéis que hacer es de todo. Tenéis que coger otro sitio no sé dónde, tenéis que hacer esto, tenéis que poner pinchos de tortilla, tenéis que hacer esto. Lo que notábamos era que quizás en Oviedo la coctelería estaba encasillada en algo aburrido, como que ir a una coctelería no se podía compaginar con pasarlo bien. Y con esos viajes que hacíamos fuera de España veíamos que, joder, había coctelerías como animadas, ¿sabes? Que no era la típica coctelería, quizás, por decirlo de alguna manera, de hotel donde tienes que estar sentado, y dijimos, eso es lo que falta en Oviedo. Cuando empezó Malasaña hace 8 años, abríamos el bar y lo cerrábamos. Ahora, pues por la noche, pues igual de 6 días que abrimos estamos 2 o 3 y estamos en casa, y yo estoy tan tranquilo porque sé que tenemos un equipo que respalda el negocio como si estuviéramos nosotros, y eso es impagable. Igual merece más la pena ganar un poco menos y tener un poco más de tranquilidad, porque de lo que te va a quedar el día de mañana son los recuerdos que generes con tu familia, con tus amigos. Si tú realmente lo que te gusta es la hostelería y es a lo que te quieres dedicar, se lleva bien, porque al final tienes que conocer las reglas del juego. Yo entiendo mucha gente que dice, es que la hostelería es muy sacrificada, cuando estás de fiesta, cuando los demás están de fiesta, tú estás trabajando. Es que de eso se trata, es que nosotros tenemos que estar aquí para que otras personas disfruten, pero nosotros también disfrutamos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos disfrutando y los demás están trabajando? De hecho, hay veces que un comentario que nos hacen habitualmente, sobre todo la gente que tiene un acercamiento, la gente que está en la barra o que se pone, a veces cuando ves que la gente está disfrutando, a veces te sale un comentario como, bueno, bien, nosotros bien aquí, vosotros no tan bien, supongo. Y siempre decimos, joder, si aquí no estamos esclavizados y nosotros estamos bien, hacemos lo que nos gusta. A ver, yo supongo que eso, como cualquier otra profesión. Yo creo que el Ópera fue el primer sitio donde se empezaron a servir las copas con el medidor. Y joder, cuando lo hicimos allí por primera vez, nos caían por todos lados. Sí, nada, que no iba a durar aquello, nada, veníamos de Londres, y tal, es igual. Muy poco, pero todavía a día de hoy la gente se molesta un poco porque no porque se la sirvas con medidor a día de hoy, sino porque no le sirves la copa delante de ellos. Las recetas tienen que ir medidas, tú no puedes echar a la ligera ciertas cantidades, ¿no? Pues coño, ya que tenemos estas herramientas, vamos a aplicarlas también para el mundo del destilado. Y eso es verdad que al principio generó un poco de desconcierto, no a todo el mundo, pero sí te venía pues la gente, ¿no? Y te decía, a mí cómelo sin el medidor, sin el tal, que no estamos en Reino Unido. Y al final lo único que hacemos pues es eso, dar un poco de sentido común. La gente que hace las bebidas, los destilados, entiende que los combinados tienen que tener una medida, que eso no quita que si tú quieres las copas más o menos cargadas, se te ponga más o menos cantidad de alcohol. ¿Por qué en Malasaña hay que hacer cola? Bueno, no hay que hacer cola. Simplemente nosotros lo que hacemos o lo que pretendemos es que la gente pues espere en la puerta para que salgan a recibirlos. Igual que si un invitado llega a tu casa, lo recibas de la mejor manera posible. Le lleves a la mesa, le lleves la carta, se la puedas explicar. Cuidar a la gente, para nosotros es muy importante, pues que siempre hay una persona que esté con el cliente cuando lo necesita, pues para explicarle lo que es esto, porque a lo mejor tú no estuviste nunca aquí. A ver, para nosotros, yo creo que lo más importante es el servicio, eso siempre lo tuvimos claro, pero tú cuando vas a un restaurante no llegas y según llegas, un cachopo perdón, uno de huevos rotos con, ¿sabes? Llegas, pues dar las buenas tardes, no sé, las buenas noches, lo normal, cuando llegas a un sitio donde hay gente, ¿no? Dando este servicio no hemos inventado nada, que así es como se trabaja en el 99% de las coctelerías de nivel de... Al final esto lleva otro ritmo, no es coger y pum. Hay una anécdota, bueno, es más un llamamiento a una de las personas más importantes de la gastronomía a nivel mundial, que se llama José Andrés. Bueno, José Andrés, tenemos un billete que $1 o $5 o $10 que tenemos que devolverle, porque vino una vez por aquí y al pagar se le cayó, y cuando estábamos recogiendo las mesas lo encontramos en la barra, entonces lo tenemos guardado debajo de la caja, que sepa que si le hace falta que lo tenemos aquí para devolvérselo, entonces cuando venga la próxima vez que nos lo diga. Que estamos en deuda con José Andrés, ¿eh? Aquí tenéis el billete de José Andrés. Aquí tienes tu pasta.